Gracias. Con su permiso. Datos estadísticos de Human Rights Watch señalan que desde el año 2000 hasta mediados de este año, un total de 159 periodistas han sido asesinados en México. La cifra es estremecedora y no podemos demorar en fortalecer nuestro marco normativo, pues proteger a las y los periodistas significa proteger la libertad de expresión. La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos, reseñan que desde 2012 a 2018 fueron asesinados un total de 161 defensores de derechos humanos. Y eso es reflejo de una lamentable situación en materia de derechos humanos. En este periodo, que corresponde a un gobierno de oscurantismo en materia de derechos humanos, es necesario recalcar que el pasado fue uno de los sexenios con más periodistas violentados, y por desgracia las autoridades en ese momento fueron expectantes de tan siniestra situación. En el gobierno de la Cuarta Transformación, una de las prioridades del Ejecutivo Federal ha sido garantizar un Estado de Derecho para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos en su labor diaria de comunicar a la población. No hay restricciones en el ejercicio de la libertad de expresión y se ha garantizado la seguridad a la que las y los periodistas inherentemente tienen como seres humanos. En Encuentro Social tenemos la plena convicción de que un Estado democrático se construye sobre cimientos firmes y que deben tener de manera irreductible como insumo la libre expresión, la libertad de prensa y de opinión y manifestación de las ideas. No cabe ningún tipo de presión o acciones coercitivas del Estado o de los particulares. No podemos olvidar el México de antes, puesto que eso no es ninguna diatriba, sino un recordatorio firme de que quienes osaron dirigir a nuestro país afectaron a las instituciones y a las personas de múltiples maneras. México vivió una crisis de derechos humanos que afectaron de manera directa a periodistas y defensores de derechos humanos. Se utilizó de manera sistemática la fuerza del Estado para hacer callar las voces que se oponían y criticaban a las acciones de los gobernantes. Y hoy ya no es así. Con la reforma que se presenta, se busca encontrar los mecanismos adecuados para inhibir el uso de la intimidación, la censura y la amenaza, que son rasgos antidemocráticos y que no son ajenos a nuestra cotidianeidad, puesto que fueron recurrentemente usadas como instrumentos del Estado. Con la iniciativa propuesta, se da pauta para una protección integral en caso de riesgo o situación de peligro, y se promueven acciones que garanticen la seguridad jurídica, física, social y familiar de periodistas y defensores de derechos humanos. De la misma forma, se refuerza el mecanismo de protección a fin de implementar de manera efectiva medidas de protección y prevención de carácter para inhibir agresiones hacia estos sectores. En el PES tenemos plena convicción de trabajar para erradicar las agresiones y eliminar cualquier tipo de sometimiento hacia quien ejerce la profesión periodística y de quien defiende los derechos humanos. Apoyamos esta propuesta porque su espíritu busca materializar derechos fundamentales que son producto de conquistas políticas y sociales. Apoyamos este dictamen porque defendemos el diálogo frente al conflicto, la libertad frente a la amenaza, la justicia ante la impunidad. Como baluartes de un proyecto de nación que busca consolidar la transformación de vida democrática del país, creemos en la y el periodista. Creemos en los defensores de derechos humanos. Creemos en su actuar porque solo garantizando la libertad es posible gobernar. La Cuarta Transformación gobierna sobre personas libres y fortalece sus libertades. Gracias.